9 de la mañana con 22 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Jorge Rodríguez y Carlos González los acompañamos esta mañana. Mañana, 11 de marzo, se inicia oficialmente el año escolar en nuestro país. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas en algunas regiones, se ha decidido su postergación. Ahora, más allá de los eventos climáticos que se producen, recordemos, todos los años en el Perú, vamos a analizar el escenario educativo rural educativo y conocer cuál es la situación, las condiciones en que estudian las niñas y adolescentes en el interior del país. Ya estamos con Carla Gamberini Cos, especialista en políticas educativas y cofundadora de Más Educación. Carla, muy buenos días, bienvenida a RPP. Bienvenida, Carla. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Jorge. En principio, Carla, para que por favor nos haga una descripción, un diagnóstico, ¿cuál es la situación del escenario educativo rural que tenemos en el Perú y en el cual estudian las niñas y adolescentes? Sí, claro que sí. Creo que hay dos factores importantes que resaltar del escenario rural. Una, que estamos viviendo una crisis de aprendizaje muy severa en el país, que de hecho afecta a todos los niños y adolescentes, pero que en las zonas rurales tenemos cerca del 80% de niños y niñas que no están aprendiendo en el nivel que deberían para su edad. Es decir, los niños y niñas no están pudiendo comprender lo que leen y no están pudiendo resolver un problema matemático. Esto tiene que ver directamente con que por años no se ha invertido propiamente en cerrar esta brecha de aprendizaje en las zonas rurales. Entonces no es solo de este inicio del año escolar, sino que post pandemia esto se incrementó y ahora tenemos un 2024 que tenemos que cerrar esta brecha de manera más urgente. Y lo segundo es la brecha de infraestructura. Básicamente, hoy, y esto lo reportó el mismo Ministerio de Educación, 92% de los colegios no están en condiciones adecuadas, pero en el caso particular de las zonas rurales es donde tenemos la mayor brecha a cerrar, que se ha incrementado además en los últimos 10 años en más de 100 millones de soles. Entonces tenemos estos dos escenarios muy particulares que tienen que ser atendidos para dar calidad en la educación rural. Carla, pero a ver, este diagnóstico lo conocíamos ya desde hace varios meses, si no años, y entonces, ¿por qué se avanza a paso tan lento? ¿Por qué no se toman medidas adecuadas para mejorar la infraestructura educativa? ¿Dónde está ese nudo, ese punto en el que se bloquea la posibilidad de una mejor infraestructura para la educación de los niños y de las niñas de nuestro país? Esto es bien interesante porque hay varias como perspectivas, ¿no? Hay una perspectiva que dice que el problema está más en la gestión local y otra perspectiva dice que el problema está más en la gestión nacional, es decir, en procesos que son grandotes y al final se terminan cayendo y no llegan a avanzar los procesos, por ejemplo, para mejora de colegios y construcción de nuevos colegios. Aquí me gusta dar una mirada, y que es la mirada que en realidad creo que ha funcionado a nivel de países similares, que es que se necesita la articulación entre una autonomía local, es decir, entre brindar un presupuesto a tiempo a las escuelas con cierta libertad para que puedan elegir en qué invertir el presupuesto. Entonces, por ejemplo, si mi colegio lo que necesita es mejora en los desagües, pues yo debería, a nivel de gestión local, poder trabajar en ese tema de los desagües con el municipio, con las autoridades respectivas, pero yo como director liderar el proceso, esos procesos a nivel de autonomía y dejar los procesos de construcción de nuevos colegios, por ejemplo, a nivel de gestión nacional, articulando con la gestión local. Entonces, creo que dar pasos en esa línea podría ayudarnos a avanzar de manera más rápida y más efectiva a lo que se necesita en los colegios. Entonces, Carla, discúlpeme que sea tan directo y claro, pero estamos hablando de pura incapacidad, Carla, porque no se trata de desconocimiento, no se trata de carencia de recursos. ¿Estoy en lo correcto? Lamentablemente, usualmente no se trata de solamente del presupuesto disponible, sino de la priorización que se hace de ese presupuesto, y aquí lamentablemente en el país a veces se prioriza pues comprar 1 millón de laptops que nadie usa, en lugar de invertir en las urgencias más importantes para las poblaciones más vulnerables. Y lo segundo, sí, de capacidad de gestión. Lamentablemente no tenemos mucha capacidad instalada de gestión, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y esto es algo que se ha ido subsanando, por ejemplo, con concursos que se crearon para los directores y directoras de UGELes,
pero que también es muy político. Entonces, al final, a veces lo político se enemista con la capacidad de gestión. Entonces, sí, hoy hay que ponerle fuerza a la capacidad de gestión y a la celeridad de los procesos, y también hay que cambiar ciertas normativas para eso, ¿no? Carla, vamos a retornar para analizar un poquito el tema de los contenidos académicos de nuestras niñas y niños en los colegios. ¿Por qué no priorizar, por ejemplo, contenidos de acuerdo a la región? Tenemos un país tan diverso, con distintas realidades, y es importante atenderlas. En ese sentido, vamos a conversar con Carla Gamberini Cos, especialista en política educativa y cofundadora de Más Educación, en nuestra secuencia de regreso a clases, y aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Quédate con nosotros. 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos en nuestra secuencia de regreso a clase. Jorge Rodríguez y Carlos González los acompañamos esta mañana y conversamos con Carla Gamberini Cos, especialista en política educativa y cofundadora de Más Educación. Y estamos conversando con ella sobre la educación rural en el país. Había una pregunta que había dejado Jorge antes de ir a la pausa, Carla, en relación a los contenidos académicos. ¿Por qué no priorizar contenidos de acuerdo a la región en que es donde se encuentran los estudiantes, los niños, niñas y adolescentes? Sí, por supuesto. Eso es muy interesante y muchos padres y madres de familia lo preguntan también. Ahora, la mirada es, hoy tenemos una crisis de aprendizaje donde los estudiantes no consiguen aprender lo básico para poder aprender otros temas. Es decir, no consiguen comprender a leer a la edad que deberían, que es cuarto de primaria, desde segundo a cuarto de primaria, y no consiguen resolver un problema matemático. Entonces, hoy el énfasis tiene que estar puesto en cerrar esa brecha, en que los docentes tengan estrategias para esa brecha, para luego construir conocimientos mucho más regionales. Dicho esto, sí hay espacio en el currículo para tener horas de libre disponibilidad, donde, por ejemplo, hay regiones que hablan quechua y han decidido poner quechua en las clases. Entonces, estas son las horas de libre disponibilidad y deben estar ahí para tener esta representación de región. Sin embargo, creo que es muy importante que el mensaje tiene que ser trabajar en lo más esencial para que los niños aprendan a aprender. ¿Y cómo aprendan a aprender? Con lo básico que es la competencia de lectura y la competencia de matemáticas. Ahora, quería en particular enfatizar el tema de mujeres, que lo preguntó Jorge también. ¿Qué pasa con las niñas y adolescentes? Y en zonas rurales, hoy pasa que son las mayores víctimas de violencia, las niñas y adolescentes, porque tenemos 1.500 embarazos adolescentes al año. Y entonces sí es importantísimo que en las zonas especialmente afectadas, como en las zonas rurales, se enfatice, por ejemplo, en la enseñanza de educación sexual integral para que las niñas puedan identificar, reconocer y denunciar los abusos y la violencia. Y eso es algo que no se está priorizando. Ya que estamos en el mes de la mujer, creo que es importante resaltar que las niñas y adolescentes necesitan condiciones específicas como una educación sexual integral. Claro. Carla, además, como producto de este escenario de machismo que vive nuestro país, especialmente en las zonas rurales, muchas niñas dejan de estudiar para literalmente atender a sus padres o a sus hermanos en casa, ¿no? Esta es una realidad también bastante amarga. ¿Qué consecuencias trae esta situación en el desarrollo emocional y académico también de las pequeñas? Por supuesto. Disculpen que se estaba moviendo por la batería. A ver, esto es importante porque no solo son obligadas a abandonar sus escuelas, ya que efectivamente tienen las consecuencias muchas veces del embarazo no deseado. El tema es una niña que es víctima de violencia, ya sea violencia sexual o violencia en casa, no va a tener las condiciones para aprender y no va a tener las condiciones para desarrollarse. Creo que es muy importante que la mirada de los colegios sea puesta en que el colegio no es solamente un espacio para aprender matemáticas, sino es un espacio seguro, donde las niñas y adolescentes, los niños también, porque también son víctimas, puedan expresar si es que tienen algún índice o algún indicio de violencia en casa. Entonces, ustedes saben, y las estadísticas son espeluznantes,
que el 70% de agresores de los casos reportados están en el entorno familiar de las niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, necesitan otro espacio en el cual poder decir lo que está pasando. Y la escuela es ese espacio, y las y los docentes deberían ser las personas capaces de guiar el proceso, de darle confianza a las niñas y niños para que reporten, de guiarlas hacia la atención psicológica requerida y hacia las denuncias requeridas. Entonces creo que eso es algo que falta todavía capacitar a los docentes, y particularmente en zonas rurales. Esto es un problema. Hemos visto los últimos casos de niñas de 12 y 14 años reportadas embarazadas y violadas durante años, que eran de zonas rurales, e incluso sus familias les impidieron ir al colegio. Entonces tenemos que atender eso. Has mencionado a los docentes, ¿no? Y no hay que perder de vista el rol de los profesores, el importante papel que desempeñan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuán amplia es la brecha de formación y de capacitación de los profesores rurales en comparación con los profesores en zonas urbanas? Esa pregunta no está medida propiamente en ninguna evaluación, digamos, que yo te pueda decir esta es la brecha, así como está medida para los estudiantes, por ejemplo, pero es interesante ver las evaluaciones nacionales, y por eso ver la importancia del acceso a la carrera magisterial con evaluación, donde vemos que de por sí todos nuestros docentes tienen muchas carencias, y donde hemos visto año tras año que muchos docentes desaprueban esta evaluación de acceso a la carrera magisterial. Y luego vemos exámenes de ascenso, donde solo un porcentaje pequeño efectivamente asciende. Entonces, por eso es muy importante continuar con evaluaciones que nos digan cuál es el estado de los docentes. Ahora, particularmente la diferencia entre zona urbana y zona rural es que, como no hay suficientes incentivos para que las y los mejores docentes se vayan a zonas rurales, porque es muy difícil irse a una zona rural, tienes que mudarte de tu casa, tienes que buscar alojamiento por allá, muchas veces para las profesoras no es seguro mudarse a esas zonas. Entonces, a veces las y los mejores no se van para esas zonas, sino que se quedan en zonas urbanas. Entonces, ahí tienes una brecha. Por eso es muy importante, por ejemplo, combatir normas como las que querían y quieren y lo hicieron lamentablemente, reincorporar 15.000 docentes sin evaluación, que además se iban a ir precisamente a las zonas más vulnerables. Entonces, con eso solamente estás incrementando la dificultad de aprendizajes en lugar de contribuir a mejorarlos. Ahora, ¿se puede, Carla? Es fundamental. Carla, ¿se puede identificar a las regiones en el Perú donde la educación rural es más complicada, es más vulnerable y está más deteriorada? Hay diferentes factores para identificarla, ¿no? Recuerden que la educación de calidad consta de, primero, docentes capacitados, y ahí con las evaluaciones nacionales deberíamos tener indicios, infraestructura adecuada, y ahí tenemos un problema generalizado, pero sí hay regiones afectadas con más brecha. En tercer lugar, condiciones de aprendizaje, y las evaluaciones muestrales nacionales nos dan línea de eso. Entonces sí hay data con la que se podría trabajar para hacer una intervención focalizada, ¿no? El cuarto foco que yo pondría, por ejemplo, es violencia contra las niñas y adolescentes, y haría un programa estratégico para cerrar la brecha donde más se requiere. Conectividad es otro tema. Solo 40% de las escuelas del Perú están conectadas y en las zonas rurales son las menos. Entonces, sí se podría hacer esa estrategia focalizada, es lamentable que no se esté haciendo. Ahí es una prioridad, en realidad, de decisión de los tomadores de decisión, de decir, voy a invertir en ellos, en quienes más lo necesitan, cosa que en este país lamentablemente no se ha hecho antes. Con decirles solamente que la prevención del embarazo adolescente solamente se invierte 9 soles por estudiante. Claro. Esta cifra le sacó la UNFPA, bajísimo. Las Naciones Unidas. 9 soles, cuando lo mínimo recomendado por estudiante sería más de 50 soles. Entonces, sí necesitamos un foco que mire ahí y estrategias focalizadas en cerrar estas brechas. Y precisamente, Carla, para cerrar este diálogo con un aporte, por favor, ¿qué estrategias puntuales se necesitan para mejorar la educación, especialmente en zonas rurales? Te pido al menos 3 básicas, por favor, con las que se podría arrancar este proceso que todos quisiéramos ya iniciar. Sí, yo creo que a mediano plazo, porque a corto plazo es muy difícil hacer cambios en la educación, entonces a mediano plazo tiene que haber foco
sobre el fortalecimiento docente y que las y los mejores docentes vayan a las zonas que más los necesitan, que son las áreas rurales, sobre la educación sexual integral, es decir, que más niñas y adolescentes dejen de abandonar las escuelas porque son víctimas de violencia, y eso se puede hacer con programas que de hecho ya UNICEF, realiza de manera chiquita y se podría trabajar a nivel de política pública. Y el tercero, yo creo que esto es bien importante, conectividad. La conectividad es un derecho. Con conectividad yo puedo, y de docentes capacitados por supuesto, yo puedo ofrecer soluciones híbridas para zonas donde hoy la educación presencial no llega por falta, por ejemplo, de una infraestructura escolar. Entonces ahí tienes que, yo creo que focalizar en eso y pensar que la conectividad no se trata de solo de poner una antena satelital, sino de asegurar que las personas usen esta conectividad de manera significativa. Entonces creo que por ahí van estos tres elementos fundamentales que deberíamos estar viendo como país a mediano plazo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Carla Gamberini, COS, especialista en políticas educativas y cofundadora de Más Educación. Sin duda que hay que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Porque es necesario brindarle a nuestros niños y a nuestras niñas una formación educativa pues de calidad en todo el Perú, no solamente en las zonas urbanas, sino específicamente en las zonas rurales. Si usted se perdió esta entrevista, usted puede revisarla, puede escucharla nuevamente en rpp.pe.